Ahí está. Ahí puse grabar. Después pues se puede. Bueno, como les comentaba antes, cuando hablamos de dualidad, lo que tenemos es lo que tenemos que tratar de hacer es justamente es ver qué información adicional podemos obtener de un determinado problema en particular. Información adicional está dada en función de que podemos relacionar el mismo problema, pero basado en las limitaciones, es decir, si podemos decir que esas limitaciones son insumos, lo que trataremos de identificar con dualidad es cómo afectaría los valores de los insumos, o sea, la disponibilidad de insumos, en el valor de nuestra función objetivo puntualmente. Normalmente, la forma más fácil de identificar cuando hablamos de dualidad es identificar dos tipos de problemas. Un problema que generalmente lo vamos a llamar primal. Vamos a poner acá. Este problema primal sería el problema original con que nosotros contamos. Bueno, acá esto está puesto en modo software lindo. Vamos a poner como en nuestro problema primal nosotros tenemos lo que normalmente definimos como objetivo y el conjunto de restricciones. ¿Sí? ¿Qué tiene como característica nuestro problema primal? Bueno, como base siempre estamos trabajando con variables no negativas, es decir, para lo que tengo ahí en pantalla, estaría diciendo que A va a ser mayor o igual que 0, si A es una de las variables, mayor o igual que 0. Lo escribo detenidamente porque es importante justamente esas definiciones, principalmente en el tema dualidad. En este caso también B es una variable no negativa, se que B va a ser mayor o igual que 0. Y bueno, para este caso nosotros tenemos un problema con tres restricciones y una de las restricciones es de mayor o igual, las otras dos de menor o igual. Pero bueno, corresponden a un problema original. En general, en forma canónica, nuestro problema primal se lo suele plantear como un problema de maximizar z igual a c por x, donde c sería el vector de los coeficientes y x el vector de las variables, sujeto a la matriz A, que sería la matriz de términos tasas de sustitución multiplicada por x, menor o igual que la matriz B, con la variable x mayor o igual que 0. O sea, todo, si lo vemos en forma vectorial, cada uno de esos términos representaría o una matriz o un vector. Fíjense que en este caso puntual estamos hablando de que un problema de máximo genéricamente se lo pone con restricciones de menor o igual, porque normalmente cuando queremos maximizar algo, normalmente tenemos límites de producción, límites de demanda, pero específicamente porque en el caso de que se presente ese tipo de situaciones, normalmente hablamos de un modelo canónico. Es decir, el modelo canónico generalmente trabaja con problemas de máximo, menor o igual, en sus restricciones y restricción de no negatividad, y también sería canónico un problema de mínimo con restricciones de menor o igual, también con restricciones de no negatividad. Bueno, la importancia de trabajar con un modelo canónico es que es mucho más fácil la interpretación del problema. En el caso de trabajar con un problema mixto, como el que tenemos acá arriba, en este caso tendríamos un problema mixto, cambia
pequeño detalle en algunas cosas cuando planteamos el problema dual. Bien. Veamos primero la representación genérica. Cuando yo tengo un primal canónico, en este caso el problema dual, si el problema primal es de máximo, el problema dual va a ser de mínimo. Y ya vamos a ver qué representa todo eso. En este caso, este problema dual lo vamos a llamar al objetivo W y lo vamos a dejar como igual a B traspuesta, B traspuesta, y sujeto a traspuesta mayor o igual que C traspuesta. Y, perdón, la traspuesta por X, acá por Y. Tendríamos otras variables. Profe, pero una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? O sea... Ahí les explico. Okay. Porque es mucho más fácil cuando identificamos los valores en función de eso. Ahí le digo, déjenme escribir esto ahí. Veamos. Fíjense, yo acá decía que tenía un problema que llamamos primal. Por ejemplo, el que teníamos ahí como ejemplo. El problema primal lo describimos como un problema de máximo, C por X. Fíjense que la matriz C en este caso estaría representada por los valores 500 y 2500 en el ejemplo que tendríamos ahí planteado. Tendríamos la matriz A, en este caso estaría representada por los coeficientes que tenemos en el lado izquierdo de la restricción, es decir, A estaría multiplicado por 1, 3 y 1, B tendría multiplicado por 2, menos 1 y 2, es decir, son los valores que estarían formando la matriz A, en este caso. X sería la variable y B serían los coeficientes del lado derecho de la restricción. Más allá de que en forma genérica acá figura menor o igual, en este caso tenemos mayor o igual, después vemos qué pasa. Bien, si yo tengo un problema de estas características, podemos decir que tenemos un problema similar, pero con los mismos datos yo puedo plantear un problema similar, pero en vez de máximo, un problema de mínimo. En donde en el objetivo, acá me falta poner Y, donde en el objetivo tengamos el lado derecho de la restricción como coeficiente de la función objetivo multiplicando una variable y. Esta parte es muy simple, pero sí, es necesaria para poder interpretar después el significado de eso. En donde, para armar las restricciones, nosotros vamos a tener lo que antes era en el problema original una matriz A, acá va a quedar la matriz A traspuesta. Y nada más que en este caso multiplicada por una variable y. En este caso, como el problema es de mínimo, las restricciones van a ser de mayor o igual que C era la matriz de coeficiente de la función objetivo, acá va a aparecer como C traspuesta. O sea, lo que antes era 500, 2500 van a pasar a ser restricciones en el problema dual. Lo que antes era 200, 150 y 100 van a ser parte del objetivo del problema dual. Y los coeficientes técnicos, en este caso, pasan de una determinada manera. Es importante considerar el tema de la restricción de manera trivial. Ahora vamos al significado de. Si mi problema es de máximo, primera cosa a tener en cuenta. Cuando yo maximizo, normalmente podría decir que maximizo ingresos o podría maximizar contribución.
contribuciones o, si quieren llamarlo, beneficios, para algunos casos suele ser más cómodo, pero es más o menos lo mismo. O sea, es bastante parecido, solamente que en el caso de los beneficios deberían estar incluidos todos los valores en el proceso de cálculo. En la contribución generalmente se omiten algunos costos fijos que no son necesarios, ¿sí? Ya que llegaría a los mismos resultados muchas veces. Bien, ¿por qué digo que es diferente trabajar con ingresos o contribuciones? Bueno, porque cuando trabajo con ingresos, mi problema va a estar asociado a cuánto podría pagar por cada unidad adicional de alguna de las restricciones o de alguna de las disponibilidades de recursos que tengo disponibles. Por ejemplo, veamos. Acá tenemos un problema en donde no importa qué insumo sea, llamémosle insumo 1, insumo 2, insumo 3, no importa qué insumo sea, yo tengo 200 unidades de un determinado insumo. ¿Qué pasaría con el problema, o principalmente con el valor de Z, si en lugar de tener 200 unidades yo tuviera 201 unidades? ¿Mm? O sea, ¿qué pasa? Y bueno, el valor de Z podría aumentar, el valor de Z podría disminuir, podría aumentar, pero ¿cuánto? Y ahí está justamente el tema a lo que se refiere dualidad. Si yo tuviera 201 unidades en lugar de 200, bueno, primero voy a partir en que yo debería conocer la solución de mi problema original para que me dé un resultado. Ahora, si yo tuviera en lugar de 200, 201, y a lo mejor el valor de Z aumentó 10 pesos. Ahora, si el valor de Z aumentó 10 pesos, de alguna forma yo podría decir que por esa unidad adicional podría pagar hasta 10 pesos como máximo, porque es la utilidad máxima, el ingreso máximo que me está generando. ¿Mm? No sé si se entiende la relación que estoy dando en ese caso. O sea, si yo tuviera 200 unidades, si con 200 unidades yo gané 1000 pesos. Ahora, si yo tengo 201 unidades, gano 1010 pesos. ¿Cuánto hubiera pagado por esa unidad adicional? Y si ganaba 1000 y ahora gano 1010, y hubiera pagado 10 pesos como máximo. Eso siempre que estemos hablando de ingresos, por ejemplo. Después veremos el tema de las contribuciones. Entonces, ¿cómo podríamos plantear ese tipo de problemas? Bueno, el tema sería el siguiente. ¿Para qué me interesaría saber el precio al que yo podría pagar un insumo adicional? Y bueno, justamente, si yo quiero modificar mi sistema productivo teniendo más insumos, bueno, eso me estaría adelantando cómo serían las modificaciones. También podría ser de otra forma, que es más fácil verlo quizás. Yo podría cambiar mi sistema productivo y en lugar de vender el producto A y el producto B, lo que puedo hacer es vender sus insumos por separado. Por ejemplo, si yo dijera, el producto A es una bolsa que es una combinación de tres tipos de insumos. Supongamos que tenemos trigo, maíz y soja. Entonces, el producto A tiene 1 kilogramo de trigo, 3 kilogramos de maíz y 1 kilogramo de soja, que serían los tres coeficientes que estarían asociados a la variable A, en este caso, en el primer. Ahora, si tuviéramos eso, bueno, en este caso, por ejemplo, diríamos, bueno, tenemos que un límite máximo de 200 kilos de trigo. Tenemos que usar por lo menos 150 kilos de maíz y poner como máximo, tenemos disponible como máximo 100 kilogramos de soja. O sea, eso podría ser lo que estaría representando. Claro, estoy hablando de un producto A que hay que producirlo, almacenarlo o lo que sea,
pero lo vendemos a 500 pesos. ¿Sí? Esa sería la que estaríamos representando en este problema. Ahora, si en lugar de vender el producto A, yo lo que quisiera es vender los insumos y no trabajar nada, vendo los insumos por separado, se los vendo a alguien. ¿Cuál sería el problema que tendría yo? Y mi problema sería saber a qué precio vendería a qué precio estaría dispuesto yo a vender ese producto, si lo quiero vender. Y si quisiera comprarlo, ¿cuánto es el máximo? O sea, uno, si lo quisiera vender, ¿cuál sería el precio mínimo al que vendería el insumo? Y si lo quisiera comprar, sería identificar cuál sería el precio máximo que estaría dispuesto a pagar. Entonces, por ejemplo, veamos, supongamos que yo tengo un comprador, y acá voy a traer el planteo que tengo acá abajo. Vamos a sacar esto así. O sea que, supongo que yo tengo un comprador de los insumos. Y viene alguien y me dice, y si usted tenía los 200 kilos de esos, véndamelos. ¿Cuál es mi problema? ¿A qué precio se lo vende? O sea que podríamos definir nuestra variable I1, precio al que estaría dispuesto a vender el insumo 1 en la unidad que estamos teniendo. Quiere decir que si yo le vendo 200 kilogramos o unidades a un precio de 1, eso me estaría diciendo cuánto me ingresaría a mí por esa venta. Pero por otro lado, al que compra, le estaría diciendo cuánto tendría que estar pagando él. Lo que me faltaría definir es cuál sería el valor que lo encontraríamos en la solución óptima, obviamente. Ahora, por las 150 unidades que en este caso representan la segunda restricción, por cada unidad estaría dispuesto a pagar Y sub 2 pesos. Es decir, Y sub 2 sería el precio de venta o el precio dual del insumo 2. Por lo tanto, el comprador en este caso, que pagaba 150 por unidad, en este caso estaría pagando 150 por Y sub 2 como monto. Lo mismo podríamos decir del tercer insumo. El comprador me estaría dispuesto a comprar 100 unidades a un precio de 3. Ahora, el que me compra, desde el punto de vista del comprador, lo que quiere es minimizar sus costos. A eso lo vamos a llamar como minimizar W, identificando a W como el valor óptimo de nuestro problema de minimización. Entonces, fíjense que lo que antes en nuestro problema eran limitaciones de los recursos, ahora se convirtieron en parte del objetivo de un problema relacionado a nuestro problema anterior. Obviamente hablo de relacionado justamente porque no es otro problema, porque contienen los mismos datos, nada más que se relaciona de otra manera con cada uno de estos. Fíjense, lo que acá teníamos como un vector columna, acá lo tendríamos como un vector fila. Es decir, lo que acá teníamos como un vector B, pasó a ser B traspuesta multiplicado por una matriz de variables Y, o de variables Y. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al significado de este objetivo. O sea, alguien me quiere comprar y en el objetivo ese alguien va a querer minimizar sus costos. Ahora, yo estoy dispuesto a vender todos los insumos, pero a un precio determinado, Y sub 1, que lo tendré que averiguar, porque actualmente es mi variable de decisión, desde el punto de vista del problema actual. ¿Alguna preguntita, alguna acotación con respecto a ese objetivo? Profe, yo una pregunta. O Sí. sea, esto lo estamos analizando desde el punto de vista del que me quiere comprar esos insumos, no de mi punto de vista.
Se puede hacer de las dos formas, pero es más fácil interpretarlo desde el punto de vista de que te los compran. Profe, Una vez que definimos eso, para venderlos es exactamente lo mismo. Sí, Porque yo si quiero venderlos, ¿no querría también que ese precio sea máximo en vez de mínimo? Por eso estoy como del otro lado. claro, lo que pasa es que si vos lo querés vender, vos vas a estar limitada a que el que te lo compra va a querer pagar siempre lo menos posible. O sea, no es que vos vas a querer ganar lo más posible, sino que el problema que vos tenés al vender es que el otro te quiere pagar lo menos posible. O sea, la parte del objetivo no la definís vos. Vos lo que vas a poder definir es la forma en que vendes. Y esas serían las restricciones, que es lo que voy a explicar ahora en un rato. profe, Gracias, Sí, profe. una consulta. Entonces, el dígame. primal sería para saber cuánto es el máximo beneficio que se puede utilizar y el dual, cuánto es lo mínimo que yo debo vender mis insumos. Sí y no. O sea, bueno, supongamos beneficio, yo estoy hablando de ingresos por ahora. Porque cuando hablamos de beneficio cambia el significado de las variables duales. O sea, pues yo dije, Y1 es precio de venta. O sea, precio al que le vendería, precio máximo al que le vende, precio mínimo al que le vendería al que le vende. Por eso estoy tratando de relacionarlo más que todo con ingresos, no con la contribución. Después vamos a hablar de contribución. Pero nuestro problema original es, en este caso, maximizar ingresos. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. El dual sería un problema no porque yo los quiera vender, sino que nos va a servir para poder sacar información sobre cómo podría llegar a vender esos insumos o comprarlos, dependiendo del caso. No sé si te respondo a lo que me estabas preguntando. O sea, no es que yo necesite venderlos a los insumos, sino que voy a tener esa información para saber qué puedo hacer o cuánto valen esos insumos a precio de mercado. O sea, no a precio de mercado, sino a precio de la producción que yo estoy teniendo. Supongamos que dentro de los insumos yo tengo soja y la soja vale en el mercado 500 pesos. ¿Mm? Ahora, si esa soja a mí me da un ingreso de 2.000 pesos, obviamente no la voy a querer vender. Porque al precio de mercado vale 500 y por cada unidad yo gano 2.000. Ahora, si de repente esa soja vale 5.000 y en el precio de mercado y en mi problema me genera un ingreso de 2.000, bueno, en lugar de querer producir me va a convenir venderla. Entonces, lo que da el problema dual es la información de los valores que yo tengo que considerar para mis insumos. Justamente. No es que lo tenga que plantear, no es que tenga obligadamente que plantear un problema como un problema de minimizar costos para vender. Es porque me va a dar esa información adicional. Puede ser, no sé si le quería agregar algo a la pregunta. ¿No? ¿No se te escucha o quedaste? ¿Quedé solo? No. No, profe, estamos. Bueno, sigamos entonces. Respondiendo a lo que me preguntaba, no me acuerdo cómo se llamaba, me preguntó. El problema el objetivo en el problema dual, desde el punto de vista de la venta, lo pone el que me lo va a comprar porque él va a querer pagar lo menos posible. Ahora, si él me quiere pagar lo menos posible, bien. Lo único que sí que voy a tener que hacer es ponerle al menos una restricción en esas cosas. ¿Por qué? Veamos acá. Para producir una unidad de A, estoy marcando allá arriba, necesito una unidad del insumo 1. El A está multiplicado por 1 ahí, ¿no? 3 unidades del insumo 2 y una unidad del insumo 3. Está claro eso, ¿no? Primera restricción.
1 por A, segunda restricción 3 por A, tercera restricción 1 por A, es decir, necesito una unidad del insumo 1, 3 unidades del insumo 2 y una unidad del insumo 3. Si alguien quisiera comprarme algo, yo diría, sí, yo no tengo problema en venderlo. Solamente que, fíjense que acá yo tengo, en la restricción que puse acá, 1, 3 y 1, que son los 3 coeficientes que tengo acá. Es decir, yo estaría dispuesto a vender los insumos como una combinación o como un combo. Después, como lo vendo, es otro problema, ¿no? Pero el combo tendría que decir, y yo tendría que vender una unidad del insumo 1 a un precio Y1, 3 unidades del insumo 2 a un precio Y2 por unidad, y una unidad del insumo 3 a un precio Y3 por unidad. Es decir, si esto era trigo, maíz y soja, y la unidad de trigo la vendo a un precio Y1. A cada unidad de maíz la vendo a un precio Y2. Y a cada unidad de soja la vendo a un precio Y3. Ahora, esa combinación de unidades, o sea, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, para decirlo en forma genérica, esas 5 unidades que utilizaba para producir, para que a mí me convenga, por lo menos, en general se las tendría que vender a 500 pesos. 500 pesos o más. Que es lo que estoy obteniendo de ingreso por cada unidad de producto A que estoy produciendo. Es decir, que si yo vendo los insumos por separado a un precio, o sea, el insumo 1 que uso en el producto A un precio Y1. El insumo 2 que uso en el producto A un precio Y2. El insumo 3 que uso en el producto A un precio Y3. Por algo así, si produzco el producto A, gano 500. Por lo tanto, si le vendo los insumos, tendría que vendérselos a 500 o más. Si no, no tendría sentido vendérselos. Porque si se lo vendo a menos de 500 esa combinación de insumos, ganaría menos de lo que estaría ganando actualmente en el producto original. Es decir, no importa el precio, mientras lo que me genere sea al menos lo que estoy ganando actualmente en todos los productos. Es decir, en todos los productos quiere decir que tendría que hacer también una restricción referida al producto B. O sea, fíjense que el producto B estaría usando 2 unidades del insumo 1, estaría liberando 4, el menos sería liberar generalmente, o sea, está generando un sobrante del producto 2, del insumo 2, perdón, y estaría utilizando 2 unidades del insumo 3. O sea que, si yo por alguna razón, por ejemplo, le diría, si le vendo 2 unidades del insumo 1, me da 4 unidades del insumo 2, y yo le vendo también 2 unidades del insumo 3, por una combinación similar, al menos debería tener un ingreso de 2.500 pesos o más. Por eso, lo que me genere esa venta tiene que ser al menos 2.500 más. Si le vendo los insumos principales. Por supuesto, yo pongo esas condiciones y él va a querer, el comprador va a querer minimizar sus costos de esa manera. Ahora, fíjense que acá llamé la variable A y B, en realidad serían las variables que en nuestro problema primal serían las variables X. Y cada variable del primal estaría asociada a una variable, o sea, el problema está asociado a las variables duales. Pero no hay que confundirse. Son los insumos, o sea, son las restricciones los que están asociadas a las variables duales. Ahora vemos. En el caso de que el problema sea canónico, o
Fíjense que ahora teníamos un problema de máximo. Si el problema es canónico, en el problema primal, todas las variables del igual van a ser no negativas. Esa es una de las relaciones que vamos a tener en nuestro problema. Vamos a hacer una rayita acá. Si yo tengo un problema de máximo con restricciones de menor igual, eso me va a estar asociando a unas variables no negativas. Por otro lado, en el problema, si hablamos del problema dual, si mi problema es de minimización, en el canónico yo voy a tener restricciones de mayor o igual, y eso de alguna forma está asociado a la no negatividad de las variables. Normalmente en nuestro problema primal, las variables son no negativas. Ahora, bueno, este es justamente uno de los conceptos que está en la modalidad del programa, el concepto de variables negativas. En el dual sí podemos analizar variables negativas. Estas variables negativas generalmente se traducen a el concepto de empeoramiento del valor de la función objetivo, o si son positivas, mejoramiento del valor de la función objetivo. Bueno, esto justamente que acabo de anotar estaría entonces necesitando que definamos la relación que acabo de decir. Para nuestro problema, el problema de máximo tenía en la primera restricción una desigualdad de menor o igual. Este 200 estaba asociado a y sub 1. Quiere decir que según lo que acabo de marcar ahí en celeste y en rojo, la variable y sub 1 tendría que ser mayor o igual que 0, no negativa en el lado derecho, en el problema dual. Ya vamos a ver por qué sale, por qué surge eso, ¿no? Ahora, resulta que cuando las restricciones son de menor o igual, va a tener asociada una variable no positiva en el dual. Es decir, y menor o igual que 0. Y si la restricción fuera de igual, a todo eso lo tienen ahí en el aula virtual, está explicado en detalle, y aparte tienen, si la restricción fuera de igual, la variable en el dual va a ser sin restricción de signo. Ese quiere decir que va a ser mayor o igual o menor que 0. Mayor o igual o menor que 0. Si se mantiene el canónico, dijimos mayor o igual que 0. Fíjense que en este caso, por ejemplo, la segunda restricción, que era de mayor o igual que 150, me estaría generando justamente una variable no positiva para y sub 2. Y en el caso de la tercera restricción, que también era de menor o igual para el problema de máximo, también me estaría dando una variable no negativa para y sub 3. Ya vamos a ver por qué es no positiva, no negativa. Sé que eso no es un problema de ahora. El problema de ahora es justamente la existencia de este problema dual con las restricciones basadas en los ingresos que me estaría dando los productos que estamos produciendo. Bueno, es importante que en este momento nos detengamos y digamos, ¿está claro lo que se vio hasta ahora o hace falta alguna descripción adicional?
Porque si no se entendió esto, lo otro que viene después no se va a entender, obviamente. Profe, entonces, este planteo sirve para las dos cosas, digamos, para saber a cuánto me convendría vender cada uno de los insumos y también para saber cuánto aumentaría mi ganancia si yo tuviera... Exactamente, sí. Y ahí viene la primera cosa que vamos a tener en cuenta. Fíjense que acá yo llamé W al valor del dual. El problema de dualidad tiene cerca de 50 teoremas que nosotros no los vamos a ver, los teoremas. Solamente vemos la interpretación de las diferentes situaciones del dual. Pero de una de las situaciones que vamos a ver es justamente que en la solución óptima, o sea, cuando encontramos el máximo de Z, también se va a encontrar el mínimo de W. Es decir, cuando Z tiene un óptimo, o sea, cuando llegamos al valor óptimo de Z, y llegamos al valor óptimo de W, el valor de Z y el valor de W son exactamente el mismo valor. Hay algunas situaciones especiales, como por ejemplo cuando el problema era no acotado, no factible, situaciones especiales que ya vamos a ver más adelante. Pero si el problema tiene una solución, esa solución óptima me da un valor de Z, y para esa misma relación, el W también va a ser el mismo valor. O sea, esto es justamente en lo que se basa el concepto del problema dual y la interpretación de los valores duales. No sé si alguien me quiere preguntar algo. Profe, sí, si la restricción es de menor o igual, ¿no debería ser variable no negativa? Si la restricción en el primal es de o sea, si el problema es de máximo y tiene restricción de menor o igual, en el dual la variable asociada va a ser no negativa. Ah, y la restricción que escribió ahí, que restricción de menor o igual, variable ¿Está? no positiva. No, en Claro. la parte que escribió. Cuando es de... escribí mal, tenés razón. Perdón. Escribí... Vamos a ponerlo así. Así queda aclarado. Perfecto, gracias, profe. Así les queda bien. Obviamente escribía otra cosa mientras estaba diciendo. O sea, cuando la restricción del primal es mayor o igual, en un problema de máximo, recordemos, ¿no? Estamos hablando que el problema es de máximo. Restricción de menor o igual, la variable en el dual va a ser no negativa asociada. Cuando la restricción es de mayor o igual en un problema de máximo, la variable asociada va a ser no positiva. Y cuando la restricción es de igual, va a haber una variable sin restricción de signo asociada. Ahora, si nuestro problema primal fuera de mínimo, con restricciones de mayor o igual, es exactamente la misma forma de interpretar las relaciones. Solo que acá sería basarse en el canónico que sería mínimo mayor o igual. ¿No? Acá es basarse en el canónico máximo menor o igual. Bien. Menos mal que me lo aclaro para que quede bien. ¿Profe? Sí. ¿Cómo sería sin restricción de signo? O sea, que le podemos poner cualquiera. Poner no, sino que nos daría. Podría darnos positivo, podría darnos negativo o podría darnos cero. Cuando tenemos, ahí lo vamos a ver en algún gráfico después. Porque cuando la restricción es de igual, en realidad no sabemos si está relacionada en un crecimiento o un decrecimiento. Por eso no podemos definir exactamente qué signo tendría, por lo tanto, podría ser cualquiera de esos. Lo que sí, cuando la restricción es de menor o igual, siempre genera un crecimiento. Cuando la restricción es mayor o igual, ya genera siempre un decrecimiento. Ya lo vamos a ver en el gráfico el por qué. A ver, veamos, por ejemplo. Si yo tengo un insumo, tengo 200. ¿Sí? Si yo tengo un insumo, o sea, es un insumo limitante porque tengo poco insumo. Si tuviera más insumos, seguramente mejoraría la función objetivo.
A simple vista podemos hacer esa deducción. Ahora, si a mí me están obligando a usar 150, o sea, por ejemplo, me obligan a tener 150 empleados, y a lo mejor si tengo 150 empleados en un lugar donde entran 20 solamente, y no va a trabajar nadie. O sea, por ejemplo, si tengo que hacer un pozo negro, y en un pozo negro entra 1, 2, 3, 4 personas. Pero si meto 20 personas ahí, nadie va a poder trabajar porque están todos amontonados, ¿no? Bueno, es decir, si me obligan a usar una cierta cantidad mínima, que encima que me obligan a usar 150, me obligan a usar una más, en realidad, eso estaría asociado a un empeoramiento del resultado. O sea, en algunos casos, cuando yo tengo restricciones de mayor o igual, sería mejor si tengo que liberar, o sea, tengo asociada una, sería cuando me dejan hacer más libremente un resultado, el tipo de producción. Por ejemplo, si tengo que hacer una comida que tenga como mínimo 150 unidades de vitaminas. Y bueno, pero seguramente va a haber componentes que serían mucho más baratos, pero que me den menos vitaminas. Ahora, si yo lograra que me redujeran esa unidad, seguramente podría mejorar. Sí, ahí está, supongo que está dando los resultados, sí, del primal, ahí lo vemos a los valores. Menos 4 y 2, preguntan por ahí, para producir, a ver, quiero imaginarme un producto que se pueda usar de esta forma. Supongamos que yo corto madera, ¿sí? Y quiero fabricar, voy a decir una mesa, pero una mesa no tiene 2 patas. Pero bueno, pero sí puedo usar 2 tablas. ¿Sí? Entonces, supongamos que quiero fabricar una mesa. Para la mesa yo tengo que cortar, por ejemplo, 2 tablas cuadradas que me van a servir, 2 tablas que me van a generar 4 patas, por ejemplo. Y voy a cortar, por ejemplo, una tabla que me va a servir de la madera que estaría arriba de las 4 patas para la mesa. Bueno, cuando yo las corto, eso me genera, por ejemplo, acerrín como desecho. Ahora, este negativo justamente sería el acerrín como desecho que me estaría sobrando. ¿Qué podría hacer con ese acerrín? Y usarlo para la fabricación del otro producto que no sé qué producto será, pero necesita acerrín. Entonces, cuando es negativo, digamos que es un subproducto que genera la producción de ese producto. En el caso de, por ejemplo, el petróleo, cuando hace nafta, genera subproductos que los suelen usar para la producción de otro tipo de productos. Entonces, el 2, acá estaría representando cuánto usa de el insumo 1 cada unidad. El 4 sería cuánto se libera de lo que sería la limitación o insumo 2, si queremos llamarlo, de ese tipo de producto. No sé si sirve la aplicación del menos 4 y el 2. Eso tiene que ver con la tasa de sustitución. ¿Se acuerdan que siempre decíamos que era cuánto iba a aumentar el valor de la variable si ingresábamos esa variable base? De todos modos, no nos interesa en sí los valores que están dentro de las tablas. O sea, lo que nos interesa es la solución óptima a nosotros. Claro, en el dual sí es más o menos lo mismo sería, pero en este caso relacionado no con la cantidad, sino con el precio. Entonces, queda claro que las variables A, Y y B son cantidades, en este caso, a producir. Podrían ser otra cosa, pero son cantidades a producir un producto. Y Y1, Y2 y Y3 son la valoración que tendrían los insumos para nuestro problema
caso. Bien. Si eso quedó claro, vamos a ver por qué realmente nos interesa el problema dual y de dónde sale que y sub 1 es el precio dual. Primero, vamos a suponer que no los vemos los teoremas, pero que esto es cierto. El máximo en el problema primal va a ser igual al mínimo en el problema dual. Si resuelven este máximo, el valor del mínimo este les va a dar igual. Bueno. Si usan, por ahí porque hay varios que me han preguntado, si usan el lindo, esto en el lindo está asociado a una variable que le llama variable negativa. Normalmente nosotros no usamos resolución de problemas con valores de variables negativas, pero tienen que buscar ahí si quieren resolverlo con lindo a este dual, van a tener que buscar ahí como en la ayuda cuáles serían los comandos. O sea, si no me equivoco, el BOM o PROS, no me acuerdo en este momento. Pero si ponen esto, copiar y pegar tal cual en el lindo, no les va a dar respuesta porque el lindo siempre asume que las variables son no negativas. Y nosotros acá tenemos una variable que puede ser asumir valores negativos, por lo tanto hay que configurarlo en el software. Pero como a nosotros no nos interesa resolver el dual, lo que a nosotros nos interesa es resolver solo el primal y en base a esos resultados saber los valores duales. Lo que tendríamos que hacer es interpretar qué pasaría. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera una unidad más en la primera restricción? No, perdón, acá no. Acá arriba. ¿Qué pasaría? Era lo que habíamos dicho acá, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaría si yo tuviera una unidad más en el problema primario? O sea, en lugar de 200, tuviera 200. Fíjense que ahí creo que era... A ver, pero me parece que el valor ese sí. No me da 125.000 como dice ahí. Ah, el dual. No, el primario da 72.500, creo. Lo voy a verificar por las dudas, pero me parece que no. Estoy mirando lo que escribieron en el chat. Veamos acá de vuelta. Si yo tuviera una unidad adicional en el lado derecho de la primera restricción, fíjense que acabo de copiar esta. Le voy a copiar acá para ver cómo me quedaría. Fíjense que acá me quedaría 200 más 1. ¿Sí? Entonces, si yo tenía acá 200 más 1, acá me hubiera quedado 200 más 1. Es decir, me quedaría la misma función, pero más 1 por Y1. ¿Sí? Si hago la distributiva, me quedaría la misma función a la cual le estaríamos sumando 1 por Y1. Quiere decir que si yo había encontrado el valor de W en la solución óptima, pero ahora yo tengo una unidad más disponible para en el lado derecho de esa restricción, el valor de W aumentó en Y sub 1. Es decir, lo podemos poner como min W, llamémosle W primo si quieren. Entonces sería igual a min W más Y1. Y si el valor de W cambió, porque yo tengo una unidad adicional de ese insumo, ¿cuánto aumentó en Y sub 1? Quiere decir que Z también aumentó en Y sub 1, de acuerdo a la relación que habíamos descrito antes. Por ejemplo,
Si al tener una unidad más, mi W aumentó 10 pesos, quiere decir que el Z también aumentó 10 pesos. Entonces, ¿cuánto estaría dispuesto yo a pagar por una unidad más de ese insumo? Y ahí ya veo la relación, antes decía vender, ahora dice comprar. ¿Cuánto estaría yo dispuesto a comprar el valor de cada unidad de ese insumo? Y si por una unidad me daba 10 pesos, y bueno, le pagaré como máximo 10 pesos, porque si pago más de 10 pesos ya no me conviene. Y eso justamente es el significado de la variable Y1, la variable dual. O sea, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por una unidad adicional del insumo relacionado a eso? Entonces, justamente esa es la forma en que cambia el valor. Fíjense que yo relacioné problema de que vendía y lo relacioné con un problema de lo que estaba produciendo para poder explicar las dos cosas juntas justamente. Y poder interpretar las dos cosas a la vez, o sea, el precio de venta y el precio de costo, dependiendo del caso que estábamos en. Bueno, no sé si se entiende el significado de esa variable igual en este caso. Para las otras variables es lo mismo. Para lo que sería la interpretación de la restricción de mayor o igual, ahí ya lo vamos a ver. Lo que quería hacer era ver, porque si me dijeron que no daba, quería ver si el resultado está bien puesto. Pero entiendo que sí. Vamos a ver por las dudas. Un segundito. A ver. ¿Qué dijo lindo como resultado? Sí, lindo me da como resultado 72.500. Efectivamente. Bueno, antes de seguir con la explicación gráfica de esto, vamos a ver acá. ¿Qué significa el precio? ¿Cómo lo encontramos en el lindo? El precio dual. En el lindo tendremos lo siguiente. Eso ya lo habíamos visto la otra vez. El valor de la función objetivo en la solución óptima, el valor de las variables principales en la solución óptima y el valor de las variables de holgura en la solución óptima. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, la variable de holgura 2, de la segunda restricción. ¿Se acuerda que eran 200 unidades que teníamos? Y de las 200 unidades me sobraron 100. Ese sería el significado de este 100. O sea, la variable de holgura de la primera restricción, me sobran 100 unidades. Si alguien viene a comprar, ¿cuánto estaría? ¿A qué precio estaría dispuesto a vendérselo? Si me están sobrando, estaría dispuesto a vendérselo a 0 pesos o más. Por eso, lo que acá dice como precio dual, ese valor 0. Por ejemplo, de la tercera restricción, me está sobrando 0 unidades en la solución óptima. Entonces, si me sobran 0 unidades, en este caso, 950 sería el valor de Y3 que teníamos antes. ¿Se acuerdan que acá decía Y3 es mayor o igual que 0? En las restricciones que poníamos ahí. Bueno. 950 sería el valor de Y3. O sea, yo estaría dispuesto a cobrar, a venderla a la variable, al insumo 3, a 950 pesos o más. O más. Porque lo estoy vendiendo. Si lo quiero comprar, estaría dispuesto a pagar como máximo 950. ¿Por qué? Y porque 950
es cuánto aumentaría por cada unidad, cuánto aumentaría la función objetivo por cada unidad adicional que yo tuviera. Pero bueno, justamente no hay que resolver el problema nuevamente para ver los precios duales y ver qué pasa por si yo tuviera una unidad adicional de cada unidad. En este caso, ¿se acuerdan que Y2 era menor o igual que 0? Bueno, acá sale con signo negativo. No siempre sale con el mismo signo, los valores que tenemos acá. Pero como el valor es 150, nuestro Y2 sería menos 150 en la solución óptima del Y. Es decir, W sería 72.500 en el dual. Y1 en el dual sería 0. ¿Qué sería la relación con la variable de holgura? Está relacionada con la variable de holgura de la primera restricción. Y2 sería, en este caso, menos 150. Y Y3, para este caso, sería 950. Podríamos asociar variables de holgura a ese dual y decir, por ejemplo, que Y4 valdría 0 y Y5 valdría 0. Estas dos variables de holgura para el dual serían las que están relacionadas con las variables principales de nuestro problema, ¿no? Eso lo veríamos en la salida del software lindo. En estos mismos datos que acabo de marcar recién, serían justamente los valores CJ menos ZJ de la tabla del simplex. Solo que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Siempre acordarnos de tomar los valores, en este caso CJ menos ZJ, como valores absolutos, o lo que tenemos acá en la columna esta, que son los resultados. Siempre tomarlos como valor absoluto y usar la relación que sale extraída del planteo de programación lineal del problema dual. O sea que siempre que queremos interpretar el problema dual, primero tenemos que plantearlo, identificar los problemas de no negatividad en las variables o no positividad, y recién ahí darle el valor. O sea, si acá me hubiera dicho 150 positivo, como la variable era no positiva, mi resultado hubiera sido menos 150. O sea, siempre el signo lo da la relación que tengan las restricciones con el problema canónico. Bien, vamos a el gráfico de esto para ver cómo se interpreta el gráfico. Bueno, si quieren anótenlo, hay los valores para que los tengan a mano. Son menos 150 para Y2, menos 150 para Y3, 0 para Y1. Ok, ahora los tengo que borrar. Y vamos a ir al gráfico. Bueno, la solución óptima del primal es esta. No es que quiera decirles que siempre tienen que resolver gráficamente, sino lo que quiero es justamente que interpretemos más fácilmente esta variable o cómo lo tenemos. Me interesa más la restricción esa que era no canónica, la de mayor o igual en caso de máximo. Bien. Para eso, lo que voy a hacer es utilizar bueno, me voy a cambiar ahora a otra. Esa era para que lo vayan viendo, esa era la salida, ¿no? Veamos. Vamos a compartir. Así puedo hacer algunas modificaciones en el gráfico. Esto sería... Bien. Ahí tendríamos el mismo gráfico, pero en el gráfico. Veamos. Esta sería la restricción número 1.
Esta sería la restricción número 1. Esta sería la restricción número 2. Y esta sería la restricción número 3. ¿Sí? Acá estaría la solución óptima, ¿no? 70, 15 son los valores, 70 para aquí, para A y 15 para B. Bien. ¿Qué tenemos de importante acá? Bueno, acá tenemos la solución óptima, pero veamos, si analizamos la primera restricción, ¿sí? La primera restricción. ¿Qué pasaría si yo tengo una unidad adicional en la primera restricción? Fíjense que si tengo una unidad más, en realidad se me amplía, porque era de menor o igual, se me amplía la zona factible que me estaría dando esa restricción. Inclusive, si pudiera disminuirlo, en cualquier aumento o disminución que yo haga, ¿me cambia la solución óptima? ¿El valor de Z cambiaría en algún momento si yo modifico esta restricción? No. Entonces, ¿cuál sería el valor del precio dual de esa variable? Si no me cambio el valor de la función objetivo, no importa cuánto aumente o no importa que aumente o disminuya el valor de ese lado derecho, el valor de Z no cambia, por lo tanto yo estaría dispuesto a venderla a 0 pesos. Si tuviera que comprar, no pagaría más de 0 pesos. Si tuviera que venderlo, se me achicaría el polígono, o sea, se me achicaría la disponibilidad de recursos. Bueno, ¿cuánto puedo aumentar o disminuir? Eso se llama sensibilidad. Pero, ¿qué precio estaría dispuesto a pagar? Eso sería dualidad. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? Y para aumentar esta, 0 pesos. Para disminuir esta, también 0 pesos. Entonces, el precio dual de esa variable sería 0. Ahora, eso sería si yo analizo la primera restricción, que justamente habíamos dicho que y sub 1 valía 0 en la solución óptima, cuando habíamos visto recién la salida del límite. Ahora veamos esta otra, la 3. La 3 había, en el lindo había dicho 950, ¿se acuerdan? Bien. Esta era la 3. Si yo tuviera una unidad adicional, fíjense que se correría, en este caso, hacia arriba a la derecha, esa restricción. Si yo tuviera una menos, se me achicaría. Pero bueno, en realidad me interesa para interpretar el precio igual es que se aumente. Si yo aumento una unidad, lo único que hice es que se me hizo una paralela en esa función. Ahí lo grabo un poco para que se vea mejor. Es decir, el polígono acá, ahora, se me incluye toda esta parte, o sea, se me hizo más grande el polígono. Y la solución óptima antes estaba asociada al valor rojo de la función objetivo. O sea, el valor rojo de la función objetivo, esta, ahora quedó acá arriba. Es decir, tendría que muy fácil, la solución óptima actualmente me quedaría en ese punto. Entonces, si la solución óptima me queda en ese punto, lo único que tendría que hacer es calcularlo. El valor de x1 y x2. Y luego, ¿qué hago? Cálculo z. Entonces, si yo hubiera calculado el valor de x1 y x2, y después cálculo z, ahí el resultado para nuestro problema nos hubiera dado, este z, nos hubiera dado, vamos a acá. Ese z hubiera dado 73.450.
¿sí? Y en este lado, en este punto, el Z me daba 72.500. 72.500. Es decir, si... Oh, no funciona. Si el Z actual, o sea, si el Z habiendo agregado la unidad adicional me da 73.450 y el Z anterior me daba 72.500, eso me estaría dando 950 de resultado. O sea, tener una unidad más, o sea, correr la línea azul esta en una unidad hacia la derecha, tener una unidad adicional, haría que mi valor de la función objetivo pasara de 72.500 a 73.450. Eso es un aumento de 950. Como estamos hablando de pesos, yo estaría dispuesto a pagar por esa unidad adicional 950 pesos. No sé, uy, por la comunicación me desapareció 950. No, me quedo grabado. No sé si se entiende el significado de la variable dual, en este caso para una restricción de menor o igual canónico con respecto al problema. O sea, sería más, simplificando, sería, tengo la solución óptima, si tengo una unidad más, muevo la restricción, se me amplía el polígono, se cambio de lugar la solución óptima, calcule la nueva solución óptima, y la diferencia es lo que aumentó el valor de ese Z. Y ese aumento de Z sería lo máximo que estaría dispuesto a pagar por una unidad adicional de Z. Bueno, tengo que usar de vuelta el gráfico original. Voy a cargarlo. Lo guardé por si alguno quería preguntarme algo. Ahora voy a explicar la otra restricción, la de la segunda. La segunda restricción era esta. Fíjense que en el lado derecho de la segunda restricción, nosotros teníamos, ¿se acuerdan? El problema original era 3A menos 4B. A está en el eje de las X y B estaba en el eje de las Y. Mayor o igual que 150. Ahora, fíjense que si acá esto es sobre la recta, sería igual a 150. Si la tuviera pasando por el punto 0, ya, vamos a hacer dos rectas. Acá voy a poner, déjenme escribir una cosa primero. Esto sería B. Veamos. Recta. Aquí va a ser azul. Veamos, estoy hablando de la segunda restricción, mayor o igual que 150, dijimos, ¿no? Cuando es igual a 150, estamos sobre esa recta. Acá sería 0, es decir, acá sería disminuir en 150 el valor del lado derecho. Si yo quisiera aumentar, lo que tendría que hacer, me pasaría con esta función, sería esto, se me achicaría el polígono. Si yo aumento en una unidad el valor de 150 pasa a ser 151, por ejemplo, me quedaría por acá. O sea, en realidad no es exactamente ese lugar, pero acá me quedaría B2.
Es decir, yo quiero ver qué pasa si aumenta en una unidad el lado derecho de la segunda restricción, que era una restricción de mayor o igual, o sea, no canónica con respecto al máximo. Fíjense que el polígono se achicó. El polígono se achicó, ahora el polígono me quedó solamente este pedacito. Y si se achicó el polígono, resulta que la solución óptima ahora me quedó ubicada en otro lugar. Me quedó ubicada ahí. Bien, voy a agrandar un poquito este gráfico para que se pueda ver un poco mejor la parte de cómo muevo la función objetiva. Si me cambio la función del punto óptimo acá, antes, ¿se acuerdan del problema anterior? Esto hacía crecer, ampliar el polígono y aumentaba el valor de Z. Pero ahora, resulta que si yo hago la recta, el Z, y como se me achicó el polígono, el valor de Z, ¿qué pasó acá? Disminuyó. O sea, mi Z de antes era 72.500. Ahora, el valor de Z me va a estar dando 72.350. A ver, la escribo. Acá Z igual 72.500. Y acá Z, llamamos de Z primo, igual 72.350. ¿Qué quiere decir? Que mi función objetiva, el valor de la solución óptima, al aumentar el lado derecho del 150, empeoraría. ¿Empeoraría en cuánto? Y empeoraría en menos 150. O sea, aumentaría en menos 150. O sea, que empeora en 150. Es decir, Y2 sería menos 150. ¿Por qué? Porque hace que se me empeore el valor de la función objetiva. Se empeora en 150, es decir, Y2 vale menos 150. No hay que confundir cómo usar el signo. Pero es muy simple. A mí antes me obligaban a usar 150 de ese insumo. Ahora me obligan a usar 151. Y es algo que no me conviene y hace que empeore el resultado. ¿En cuánto empeoró? En 150. Es casualidad de que da 150 y 150, los números son parecidos, ¿no? Ahora, si yo lograra hacer que disminuyan el valor, y sería al revés. O sea, si yo tendría que decir, bueno, si me disminuye el valor del lado derecho de esa restricción no canónica, me mejoraría el significado. Bien. En realidad, eso es todo lo que tendríamos, sería dualidad. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? Y la interpretación del problema dual para el caso de restricción de menor igual, mayor igual o igual. Para un caso de, no sé si tienen alguna preguntita acá, porque el otro sería ver un caso de igual, profe. En esta última se podría decir que yo pagaría hasta 150 para que, claro, para que me disminuyan, sí, para que se lleven o para que me disminuyan en unidades. Exactamente, me estaría diciendo. Lo que sí depende del significado de esa holgura. Porque si, por ejemplo, supongamos, el gremio me obliga a tener como mínimo 10 empleados. Bueno, ¿qué tendré que hacer? Y ver cuánto le pago al gremio para que me disminuya esa cantidad. O sea que depende de qué estoy hablando, serían significados distintos. Tiene que estar siempre asociado al significado de la
el dual prácticamente sin un significado económico casi que no tiene mucho sentido. Veamos el caso de una restricción de igual. A ver, ¿cómo se ve? Supongamos que tenemos un problema. No importa qué tan complicado sea. Supongamos que tenemos ese problema en donde nuestro polígono es este. ¿Sí? Ojo, digo, en realidad no quise decir nuestro polígono es este. Lo que quise decir es, si yo tuviera una restricción de menor o igual, acá sería menor o igual que 20, por ejemplo. Ahora, si yo tuviera una restricción de igual, y esta fuera de igual a 50, por ejemplo, no me interesa qué hay en el lado izquierdo, ¿no? Fíjense que en ese caso, el polígono de soluciones, sería este, porque yo tendría una restricción de igual. Si yo tengo una restricción de igual y una restricción de menor o igual, fíjense. Ahora, imaginemos que nuestra función objetivo fuera así. Y para hacerlo fácil, vamos a suponer que maximiza para allá. ¿Sí? Max. Es importante que si es máximo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema máximo con una restricción de menor o igual, si tenemos un máximo con una restricción de menor o igual, ¿no? Al aumentar en el lado derecho esa restricción, fíjense que me hubiera cambiado el polígono. ¿Por qué? Porque se me agrandó el polígono y la nueva solución óptima estaría ahí. Antes estaba acá y ahora estaría ahí. O sea, el concepto en el caso de máximo con menor o igual es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno. Voy a borrar eso y voy a ver la otra. ¿Qué pasa con el igual? Y bueno, si yo tengo un igual, fíjense que lo que pasaría es lo siguiente. Esta restricción que era de igual. Si es de igual, y bueno, en realidad al aumentar o disminuir, yo no sé si aumenta para allá o disminuye para allá. Supongamos que aumenta para allá. ¿Qué pasó? Y en este caso, con esa función objetivo, al aumentar el valor me quedó por acá, el óptimo. O sea, se disminuyó. Pero supongamos que el mismo hubiera sido un mismo problema de máximo, pero la función objetivo hubiera sido así. No, perdón, así no, otra vez. La función objetivo hubiera sido así. Y maximizaba para allá. O sea, si hubiera sido esta función objetivo, me hubiera generado una mejora en el resultado. O sea, con respecto a esta, me genera una mejora. Pero con respecto a esta otra, me genera un empeoramiento. O sea que, en realidad, si es un problema de igual, yo no sé si mejora o empeora la función objetivo. O sea, en algunos casos puede mejorar, en otros casos puede empeorar. De hecho, si la de igual fuera esta otra, vamos a hacer. Si la restricción de igual hubiera sido esta,
al aumentar el lado derecho me hubiera generado un crecimiento hacia acá, o sea, me hubiera dado una mejora en la función. Entonces, en el caso de igual, lo que pasa es ese tema. Veamos, vamos a hacer el acting del igual. Si esta fuera la de igual, y esta fuera de mayor o igual, por ejemplo. Entonces, si tenemos la función objetivo, que pasa por acá, al generar un aumento, al generar un aumento, se mejoraría el valor de Z. Fíjense que esto era. Entonces, de acá pasaría a acá. Por eso, en el caso de igual, no sabemos si es una mejora o una desmejora, dependiendo de cuál sería el igual. O sea, este sería el igual. Pasaría a estar. Y fíjense que para el mismo caso, esta restricción que sería de mayor o igual, si aumento el lado derecho, me generaría un empeoramiento, ¿no? Estoy diciendo para el caso de este que tenemos. Entonces, el tema es, cuando la restricción es mayor o igual, me genera un empeoramiento en un problema de máximo, primal, max. Y en el caso de igual, es sin restricción de signo porque no sé si es una mejora o una desmejora, ¿no? Lo que tendría que hacer es verificar los valores nomás con el planteo. Bien. Por hoy habríamos completado el tema de dualidad. Nos quedaría la semana que viene, estaríamos viendo el análisis de sensibilidad, que es ver cuánto podemos aumentar o disminuir esos valores. Disculpen el lunes que no pude asistir y bueno, fue algo urgente que no pude venir, entonces por eso veo. Bien. ¿Alguna preguntita? Profe, ¿para cuándo van a estar habilitadas las actividades prácticas? Eso. Dame un segundito. Si no me equivoco, ahí la semana que viene le vamos a definir bien las fechas. Creo que sería a partir del fin de la semana que viene o el inicio de la siguiente. Pero vamos a empezar con una sin puntaje, o sea, sin valor, para que la usen de prueba. Y a partir de ahí, ya después de esa, empezaríamos con una por cada unidad. Unidad 2, unidad 3, unidad 4. Bien, y ahí ya vamos, sí, vamos a tratar de... ¿En qué momento se hacen? ¿En los fines de semana o después de las clases? Normalmente las sabemos dejar 2 o 3 días habilitadas. En principio suele ser lunes, martes o lunes, martes y miércoles. Para que incluya a los 3 grupos de mañana, tarde y noche, al menos una clase. Pero sí. Tratamos buenísimo, gracias, profe. 2 o 3 días tratando de hacer. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita. Si no, por hoy estaría completado. Gracias, profe. Listo. Hasta luego, chicos. Muy bien. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Muchas gracias por todo.